Viernes 4 de julio de 2014, huele a Tour de Francia. Y qué mejor, a falta de un día para el inicio de esta competición, que repasar cómo fueron los primeros años de la Ronda Gala. Y es que todo tuvo un inicio, que se lo pregunten si no a Ignacio García Iglesias, que nos presenta los años heroicos del Tour de Francia entre 1903 y 1914. Ignacio, bienvenido a Periodista Digital. El libro empieza en 1900... Vamos, ¿qué quieres que te cuente? ¿Cómo comenzó la historia y tal del libro? Vamos a ir poco a poco, porque dices los años heroicos del Tour, Sí. es el título del libro. Pero lo primero de todo, ¿por qué este título? ¿Consideras que el ciclismo actual ya no es tan heroico? El ciclismo yo creo que siempre ha sido muy heroico, pero ha habido tiempos y tiempos. Hombre, ahora tú, si ves el Tour de Francia, aunque sea en la televisión, verás que van acompañados de un número considerable de masajistas, coches auxiliares, mecánicos, directores técnicos, etc. Que no lo había en aquel entonces. La infraestructura es impresionante, ¿no? En aquel entonces era una carrera absolutamente individual, y en lo único que contaba era el esfuerzo del individuo, porque además corrían con un reglamento muy estricto, muy leonino, impuesto por el fundador y primer director del Tour, Henri de Grange, y el reglamento, vamos, era para aquellos tiempos, sobre todo, algo casi inviable, ¿no? de respetar. Cualquier cosa que se saltaran era sancionado con dureza, no te podían ayudar, no podías cambiar de bicicleta, a no ser que se la pidieras, por ejemplo, a un espectador. Vamos, unas cosas brutales. Por eso son tiempos heroicos. ¿Y por qué has decidido centrarte tanto en esos primeros años de la competición de principio de siglo XX? ¿Denota a lo mejor cierto desinterés hacia lo que es el ciclismo actual, Ignacio? ¿No tiene que ver? No, en absoluto. Yo soy muy aficionado al ciclismo y lo sigo con mucho interés. Lo que pasa es que esto... yo concebí la idea de hacer algo ya en el año 2012, porque al año siguiente, en 2013, se celebraba la 100ª edición del Tour de Francia, de la prueba, no los 100 años de su invención. Y entonces yo me puse a investigar, a escribir, y cuando me di cuenta llevaba ya 200 y pico páginas. Iba por el año 1914, digo, yo esto no lo acabo para la fecha, y además, en el caso de que lo hubiera acabado o que hubiera sido posible acabarlo, me hubiera salido un tocho infumable de más de 2000 páginas. Exacto. Con lo cual me terminé, digo, oye, vamos aquí a planificar de otra manera, a cortar. Hombre, y además, fíjate ahora esto, es 1903-1914, también coincide con el centenario de la Primera Guerra Mundial. Exacto. Que a partir de ese año, como sabes, ya no se celebró en varios años, ¿no? Hubo un varón. Ignacio, háblanos brevemente de cómo surge el Tour y sobre todo de quién era su creador, Henri de Grange, que no fue precisamente su creador, digamos, el que tuvo el mérito de crear la idea, sí, pero sí la, digamos, puso en marcha. Efectivamente, la puso en marcha y digamos también que en cierto modo se apropió él de la idea, ¿no? Como suele ocurrir en otras ocasiones de la historia. Sí, suele pasar. Henri de Grange entonces era el director de un periódico deportivo que se llama Lotto, y ahí había un redactor, un jovencito, Lefebvre, y Lotto estaba en dura competencia con otro periódico que era Le Vélo. Le Vélo era un organizador de las carreras más importantes que se celebraban entonces en Francia, ¿no? Ninguna de las características del Tour, por supuesto. Y en una reunión de redacción, pues el joven Lefebvre tuvo la idea de decir, oye, ¿por qué no hacemos una gran carrera que vaya de ciudad en ciudad? Y de Grange le dice, ¿tú qué estás planteando? ¿Una vuelta a Francia? Pues dicho y hecho. Hablado con las fuerzas económicas del periódico, con el director administrativo, le dieron el dinero, se pusieron manos a la obra y así lo organizaron, ¿no? O sea, un gran invento. Lo más llamativo de esta anécdota, de estos inicios, es que, bueno, fuese un periódico quien crease esta gran competición que luego ha perdurado en el tiempo, para gracias a ella aumentar beneficios y aumentar tirada del periódico. Sí. El periódico aumentó la tirada pues, muy considerablemente. Yo no me acuerdo ahora de las cifras con exactitud, pero en alguno de los años de la década de los 30 yo creo que llegaría a los 800.000, ¿no? Pero ya en aquella época hicieron tiradas muy importantes, captaron
mucha publicidad y vamos, un negocio en toda regla. Le salió bien, se puede decir, le salió bien. Perfecto. La competición en aquellos años, estamos situando a los lectores, estamos hablando de 1903, que es el año en el que arranca el Tour, pues hay que decir que era tremenda. Sin ir más lejos, en el segundo año del que se celebró el Tour de Francia, 1904, los 4 primeros fueron descalificados en una carrera donde hubo peleas, amenazas y hasta disparos. Sí, efectivamente. Bueno, era una carrera que por sus características de dureza, fundamentalmente, pues incitaba a los ciclistas que corrían en aquellas condiciones tan primarias a intentar, por lo menos intentar realizar algún tipo de trampa, ¿no? Hombre, los había que cogían el tren para desplazarse un trayecto, otros que cogían atajos. Evidentemente a todos esos que pillaban los descalificaban. Había que pillarlos, evidentemente. Claro. Había otros que se habituallaban en sitios prohibidos, en momentos prohibidos, o que lo hacían de la manera incorrecta, también los descalificaban. Bueno, y entonces resultó que al final la clasificación, los 4 primeros, pues estaban entre los que habían pillado con alguna de estas, llamémoslas, pequeñas fechorías, y fueron descalificados. Entre otros estaba el primero, que era Maurice Garin, que había ganado el año anterior. Que había ganado el año anterior, efectivamente. Fue una pena, yo creo que ahí que era demasiado duro el reglamento, y en fin, una pena. Ignacio, especialmente trágica resulta la historia de uno de los primeros belgas que participó en el Tour de Francia, Marcel Kerr, acusado de espía durante la Primera Guerra Mundial y ejecutado luego posteriormente por los alemanes. Sí, fue un caso de auténtica mala suerte la de este chico. Cuando participó era uno de los 4 belgas y además fue de los 4, uno de los 2 que terminó la prueba y terminó en buena posición. Creo que llegó a terminar el 6º, ¿no? Y además participó ya siendo mayorcito, porque creo que tenía 37 años. Cuando se jubiló, poco después, pues se fue a trabajar en un palacio donde había un conde, un duque, como de mayordomo, allí cerca de la frontera entre Bélgica, Holanda, Luxemburgo, por ahí. Y un día, a principios de los conflictos de la Primera Guerra Mundial, pues él oye, no muy lejos, un estruendo, un ruido no habitual. Se acercó con una motocicleta hasta el lugar de donde provenía el ruido y resulta que era el ejército alemán que, como sabéis, atravesó Bélgica en esa ofensiva. Le pillaron, desgraciadamente, le detuvieron, se creían que era un espía, le torturaron, como se cuenta en el libro, llegaron a cortarle la lengua y lo mataron. Lo ahorcaron, ¿no? Sí, lo ahorcaron, una brutalidad. Es curioso ahora que introducimos el conflicto de la Primera Guerra Mundial, que precisamente fue el que originó el primer parón que tuvo el Tour. Luego vino evidentemente el segundo parón después de la Segunda Guerra Mundial, porque fueron varios los ciclistas que en aquellos años participaron en el Tour de Francia que acabaron tomando parte de la contienda, y otros muchos los que desgraciadamente perdieron la vida en la Primera Guerra Mundial. Sí, hay... yo no recuerdo ahora exactamente el número, pero de todos los que he localizado hay como mínimo una mención en el libro. Hombre, los 3 más conocidos que fallecieron durante la Primera Guerra Mundial pues fueron François Faber, Lucien Petit-Breton y Octave Lapisse, pero son los más conocidos porque a su vez fueron 3 ganadores. Porque ganaron el Tour de Francia. Ediciones del Tour de Francia, efectivamente. Una guerra, por cierto, a la que este creador del Tour de Francia, Henri de Grans, ferviente nacionalista, animaba a sus muchachos, como él decía, a tomar parte en ella, ¿no? Sí, el de Grans, que era un tipo conservador y autoritario, en aquel momento estaba imbuido de un exacerbado espíritu nacionalista y entonces hacía unas proclamas que rayaban casi en la incitación a la violencia, ¿no? Bueno, era comprensible en aquellos tiempos. Es curioso, de todas maneras, luego la trayectoria de Grans y del propio periódico, porque llegó a ser prohibido posteriormente, después de la Segunda Guerra Mundial, creo recordar, por connivencia con las tropas invasoras. Con las tropas invasoras. Esto es otra historia, ya hablaremos de ello. Luego fue el germen de la creación del L'Équipe, ¿no? Si no estoy equivocado. Ahí, efectivamente, el famoso L'Équipe que ahora vemos en estos días. L'Équipe,
y que sigue ahí. Bueno, siguió organizando durante unos cuantos años el Tour de Francia, aunque ahora ya pertenece a una empresa privada, ¿no? Por cierto, el maillot amarillo que llevan los campeones del Tour de Francia, el que lidera, se eligió porque las páginas de aquel diario eran de color amarillo, ¿no? Sí, eran amarillas, efectivamente. Y entonces es que a De Grant le dijeron que había que destacar de alguna manera al líder, ¿no? Al que va primero. Decidieron ponerle el maillot amarillo. Y el primer portador fue Eugène Christophe en 1919, aunque luego hay otra versión por ahí que sí dicen que Philippe Tis, que ganó en 1913 y en 1914 llegó a llevarlo con anterioridad. Pero bueno, nos quedamos con la historiografía oficial y digamos que fue Eugène Christophe. Giovanni Gerbi, que fue eso de lo que podríamos llamar un innovador del ciclismo en aquellos años de competición tan rudimentaria. Y fue el primero que introdujo la novedad de la depilación de las piernas, algo que en aquellos tiempos no se veía muy bien porque decían que el ciclista tenía que ser el paradigma de hombre machote con imagen viril, ¿verdad? Pecho y tal. Y hoy en cambio va todo el mundo depilado. Sí, era un tipo curioso, lo que pasa que era curioso y peculiar y rarito también, ¿no? Que suele pasar a veces. Efectivamente fue un precursor de algunas de estas cosas, o lo del reconocimiento previo del recorrido de las etapas. De las etapas o de las carreras en las que iba a participar. Y luego fue un tipo también peculiar porque, como yo le llamo en el libro, fue el primer villano de la bici reconocido, ¿no? Porque las trampas de este hombre fueron algo, bueno, espectacular. Nunca visto en aquel entonces. De novela, ¿no? Participando en una carrera en Italia, no recuerdo ahora cuál era, llegó a ponerse de acuerdo con el guardián de un paso a nivel para que él pasara y que cuando llegaran... Claro, él se escapó y decían, los demás pensaban, pero bueno, ¿este tío cómo se escapa ahora? Qué cosa tan rara. Claro. Pasa Giovanni Gerbi, pero cuando llega el resto, pues el guardián baja la barrera y ahí se quedan. Y ahí se quedaron esperando. Bueno, es una historieta un poco más larga, pero al final fue descubierto y sancionado. El Tour tenía también sus dificultades porque, Ignacio, cuentas que es verdad que cuando crece la carrera la idea es buena, el periódico aumenta ventas porque hay expectación, el polo francés se vuelca con los corredores, pero también por otra parte es una carrera que sufre sabotajes continuos. De hecho, uno de los más importantes que sufrió fue la siembra de clavos y chinchetas por los lugares donde pasaban los ciclistas. Sí, eso inicialmente se llegó a convertir en una práctica habitual. Pero era, hombre, respondía a grupos pequeños de determinadas localidades, respondía la autoría, porque quizá les molestaba que pasara aquella, que ya era una caravana, ¿no? Sí. Muy modesta, pero no dejaba de ser una caravana, porque iban coches, motos, los gendarmes, los ciclistas, por supuesto, y probablemente a los lugareños les molestaba que alteraran la paz habitual de sus pueblos. Y entonces se llegó a convertir, como te decía, en una práctica habitual, en echar cascotes de vidrio, chinchetas, bueno, y entonces... Y los pinchazos eran brutales. Había etapas que pinchaban pues prácticamente todos, ¿no? Hay algunos datos de esos. Bueno, se puede decir que si pinchaban todos, por lo menos competían en igualdad de condiciones, sí, no como ahora que el que sufre un pinchazo... Lo que pasa es que unos más y otros menos. Eso siempre pasa. El que quizás es el abandono más famoso del Tour lo es gracias además a un periodista, Albert Londres, y su reportaje Los forzados de la ruta. Otra vez vemos la íntima relación entre periodismo y ciclismo. Sí, bueno, eso ya fue en el año 24, creo, sí, en el año 24. Albert Londres, esto no se incluye en el libro por el personaje, Henri Pélissier, ¿no? Albert Londres, pues, era un periodista especializado en temas internacionales, fundamentalmente, y en ese año le indicaron que tenía que seguir el Tour. Pues siguió el Tour y hizo unas crónicas memorables, ¿no? Y entonces el abandono de los hermanos Pélissier ese año, Henri y Francis, se hizo muy conocido gracias a la crónica de esa etapa de Albert Londres. Ese abandono era una forma de protestar de Henri Pélissier contra el reglamento, contra Henri Desgrange, porque Henri Pélissier también fue un tipo muy curioso de armas tomar, ¿no? Y en un momento determinado, después de haber confesado a Albert Londres que se drogaban, que sufrían mucho, por supuesto, él y su hermano decidieron
abandonar. Decía que Pellicer es un tío muy curioso porque cuando abandonó el ciclismo, él se casó, pero le dio tan mala vida a su mujer que la pobrecita terminó suicidándose con una pistola que tenían ahí en su casa. Poco después él forma pareja con otra muchacha a la que también debió de dar una mala vida tremenda, pero en este caso fue la muchacha la que cogió la pistola, la misma con la que se había suicidado su anterior mujer, y le pegó allí 3 o 4 tiros y lo dejó tieso. Tremendo, efectivamente. Tremendo. Ignacio, eres periodista y aparte eres un gran aficionado al ciclismo. Desde este contexto y viendo los anteriores ejemplos que hemos visto cómo surge el Tour creado precisamente por un periódico, respóndeme a esta pregunta. ¿Crees que ha sido el periodismo el que le ha dado más al ciclismo o ha sido el ciclismo el que le ha dado más al periodismo? Hombre, es una simbiosis, ¿no? Desde luego el periodismo le ha dado mucho y la prueba evidente es que el periódico Loto pues fue el fundador, digamos, hombre, y aquí en España el primer organizador fue el Correo Español, el Pueblo Vasco. Es decir, que siempre ha habido ahí una confluencia de intereses. Y pasa que últimamente y es por este tema del dopaje que, sí, claro, pero se nota cierto más desinterés de los medios con el ciclismo, ¿no? Antes llegaba el Tour y prácticamente se abría con ello, y ahora ya pues... y la Vuelta y la Vuelta el, lo mismo, y el Giro, y el Giro ahora mismo parece una competición que la tenemos olvidada los españoles, por así decirlo. Sí, es verdad, porque no dan apenas información, pero en ninguno de los medios, ni en la radio, ni en la televisión, ni en los periódicos. Recuerdo los despliegues que hacían las grandes cadenas de radio en los 90 con De la Morena, José María García y los helicópteros que llevaba cada emisora. Ahora también van algunos, porque me enteré el otro día, por ejemplo, que José Antonio González Linares, y no me acuerdo quién es el otro, estaban ya desde hace unos días en Inglaterra esperando el inicio del Tour. Pero no, que efectivamente... Ha decaído. No es lo mismo, no tiene nada que ver como era antes. Pues Ignacio García Iglesias, te agradecemos este ratito que hemos tenido de charla de ciclismo, de aquel ciclismo, porque como bien decía yo en la entradilla, todo tuvo un inicio. El Tour de Francia también, que es hoy una de las competiciones igual más espectaculares que puede ver el espectador. No solo del ciclismo, sino de cualquier deporte. Cuando llegan los primeros días de julio, la verdad que es un gusto pararse un poco enfrente de la televisión y observar cómo es esa competición. Te felicitamos por esa investigación de lo que fueron esos primeros años del Tour de Francia. Te damos las gracias por haber venido a Periodista Digital a hablar de él y te deseamos suerte con el libro. Muchas gracias Muchas gracias a vosotros, ha sido un placer.